Arratsalde on guztioi, 2023ko uztailaren 5 ezoiko osoko bilkura ospatuko dugu gaur. Beraz, jarraian gai ordenarekin hasiko gara. Zuzenean, Arantza? Bai. Lehenengo puntua, aditzaramotea 2023ko ekainaren 20 eguneko 1102 dekretua kalteordeak izendatzekoa. Dar cuenta del decreto número 1102 del 20 de junio del 2023 de nombramiento de tenientes de alcalde. Hemen bozketarek ez dagoenez, berri motekoa da. Norbaitek zeo zer esan nahi du? Zuzenean, hurrengora. Bigarren puntua, udal talde politikoen eta bozeramaleen batzordearen eraketaren berri emotea. Dar cuenta de la constitución de grupos políticos municipales y junta de portavoces. Punto honetan B, ez dago bozketarik. Norbaitek zeo zer esan nahi du? Hirugarren orduen. Aditzaramatea 2023ko ekainaren 23 eguneko 1130 dekretua udaltalde politikoen kokapena osoko bilkuraren aretoan. Dar cuenta del decreto número 1130 del 23 de junio del 2023 de ubicación de los grupos políticos municipales en el salón de plenos. Kasu honetan be, ez dago bozketarik. Norbaitek zeo zer esan nahi badu? Laugarrena. Ohiko udalbatzaren bilkura eguna eta aldizkakotasuna. Periodicidad y día de sesión del pleno ordinario. Bozketa egin baino lehenago, norbaitek aipamenik egin nahi du? Zuzenean, bozketara. Bozketar duen. Loli? Alde. Amniaren aldetik? Alde. PNVren aldetik? Horren alde. Bildu? Alde. Bosgarren puntuan gaude. Aditzaramatea 2023ko ekainaren 30 eguneko 1177 dekretua udal jaurdoerak arloak, azpiarloak eta zerbitzu unitateak. Dar cuenta del decreto número 1177 del 30 de junio del 2023. Áreas de dotación municipal, subáreas y unidades de servicio. Barriz, hemen ez dago bozketarik. Bozketarik ez badago ere, segundu bat, lehenengo, hemen uste dugunez gure organigrama eta gure irizpide politikoak ikusten direnez, bai azalpentso batzuk eman nahi ditugu gobernu taldetik, eta horretarako Nagore Gomarak eta Alvaro Barriosek hartuko dute hitza, eta ondoren emango dugu hitza. Bale, gaiz, arratsaldeon. Esatea arloak, orain arte 5 arlo zeuden, 6. arlo berri bat planteatzen dugu, eta zeharkako politikak arloa litzateke. Horren barruan 4 azpiarlo daude, hizkuntza normalizazioa, herritarrekiko harremanak, gobernantza eta eskubideak. Eta gero ja zerbitzu unitateak, hizkuntza normalizazio barruan hizkuntza politikak, herritarrekiko harremanetan az eta burokraziaren kontrako zerbitzua, eta legoke beste zerbitzu unitate bat gardentasuna izenekoa. Eta gobernantza barruan aurre ikusten ditugu gobernantza feminista, parte hartzea, aurrekontu parte hartzaileak, auzoak eta plangintza estrategikoa. Eta eskubideen barruan aniztasuna izeneko unitate zerbitzu bat. Organigrama politikoa ere bai daukazu hor dokumentazioan, orduan, hau da organigrama politikoa eta gero pertsonalgoa eta aurrekontua egokitu beharko dugu aurre ikusten ditugun beharretara. Ere komentatzea, arlo hau sortzen denez, gero badago ere bai batzorde informatibo berri bat. Zeharkako politiken arloko osoko bilkurako gaiei buruzko batzorde informatiboa. Nada, y por parte nuestra, simplemente algún cambio de alguna nomenclatura de alguna de las unidades y de áreas. En el caso de el tema de territorial, incluir la palabra en vez de urbano y rústico, uniendo con el concepto de territorial sostenible. Y luego también alguna también que hemos incluido el tema de tecnología, también separado de informática, con un concepto también más de ser proactivos en cuanto a tecnológico, pero bueno, es tema de nomenclatura y poco más. Identidad también se ha comentado
con un concepto más de sociedad, pero vamos, elementos de verbo y de definición que son propósito también del objetivo del equipo de gobierno. Orain bai, hitza ematen dugu. No, solamente quería que lo que habéis hecho ahora, que dierais una pequeña explicación, porque a mí no se me ha abierto el ordenador, entonces no he podido ver en toda su entonces solamente tengo lo que son los titulares y que dierais, pues eso, lo que habéis hecho ahora, una pequeña explicación para eso, aunque ya luego lo miraré mañana, ¿vale? Es que recasco. Zuen aldetik besterik? Bueno, gure partetik landea bizi, eskertzea azalpen hau, ez dugulako izan informaziorik orain arte, y quiero hacer algo que vamos a intentar hacer lo menos posible esta legislatura, pero sí que creo que es importante, y es volver un poco al pasado, ¿no? Y es que me resultaba muy curioso, y recuerdo perfectamente cuando tratamos este punto el 5 de julio, que era el mismo día, de 2019, porque se dio una confusión muy curiosa que seguro que ahora os acordaréis. Y fue en este mismo punto de las áreas que Nacho Urquijo, en ese momento portavoz de H. Bildu, utilizó la expresión alperrarena egin, pasar el rodillo, que nosotros y nosotras confundimos con alferrarena egin, hacer el vago, y precisamente se refería a esto, ¿no? Y hoy, viendo su intervención, decía él que cómo se nos ocurría traer este tema aquí sin haberlo primero planteado con el resto de grupos de la oposición. Y bueno, pues efectivamente nos faltaba un poco esta explicación para entender de dónde venía todo, pues bueno, toda esta modificación de áreas, ¿no? Y bueno, pues sí que nos gustaría que, por favor, estos temas, si hace 4 años decíamos que no se pueden traer aquí sin haberlos consensuado previamente o por lo menos hablado, pues bueno, pues que por favor tengáis que lo tengáis en cuenta, ¿vale?, para este tipo de cuestiones. Luego, respecto a lo que es la propia estructura, pues nosotros y nosotras no vamos a entrar a valorarla. Somos consecuentes y lo mismo que dijimos hace 4 años. Quien gobierna es quien tiene que establecer la mejor organización posible para que la gestión sea eficiente, y bueno, pues entendemos que esta es la que vosotros y vosotras habéis decidido y por supuesto que ojalá que funcione. Pero sí que nos genera alguna duda que sí que queríamos plantear, ¿no? Y precisamente por eso queríamos esa junta de portavoces previa, que es realmente esto, ¿qué va a suponer a nivel de personal, a nivel de presupuesto? Es decir, ¿va a suponer generar más áreas, va a suponer unos mayores costes de personal? ¿Qué pasa con aquellas áreas que a día de hoy no tienen un responsable técnico? ¿Van a tenerlo y por tanto va a haber más costes? ¿Va a haber una reorganización de personal, una modificación del catálogo de funciones? ¿O qué es lo que habéis pensado en ese sentido? Es algo que nos gustaría conocer aquí o en otro foro, vamos. Pero bueno, que son un poquito las dudas que nos generaba el tema, y por lo demás, pues bueno, es vuestra estructura y adelante con ella. Uste dut aipatu dudala pertsonalgoa eta aurrekontua egokituko dugula. Saiatuko gara lehenengo egokitzen dagoen pertsonalgoa, dauden teknikariak, administrariak edo laguntzaileak, eta horren arabera pues, ikusiko dugu posible izango den kontratazio berriren bat edo egitea. Saiatuko gara egokitzen dagoen pertsonalgoarekin. Eta aurre ikusten badugu beharra dagoela kontratazio berriren bat egiteko, posible bada aurrekontua ematen duelako, pues, egingo da. Sí, nada, y respecto a lo que comentaba Ander, espero que se va a notar, por lo menos estemos seguros que se va a notar la diferencia de cómo se trabajaba hasta ahora a cómo se va a trabajar a partir de ahora. Por lo menos ese es el propósito respecto al tema de compartir con la oposición y trabajar con ello. De hecho, hago ya un punto después que ya ha habido de esas cosas que decíamos desde la oposición, por lo menos desde Omnia en su momento, y que ya estamos haciendo cuando estamos gobernando, que es el momento de demostrar cuando se hacen las cosas. Luego, alguno de los puntos seguro que ya surge el comentario. Jarraian ja, bigarren txanda, bai, bigarren txanda txikitik handira hasiko gara igual bigarren txanda. Bueno, sí, en relación a lo último, creo que se predica con el propio ejemplo, ¿no, Álvaro? Y de hecho no iba a intervenir yo en este punto, pero sí que me ha chirriado un poco, porque lo verdad es que la primera en la frente, que se suele decir, nos hemos enterado de la estructura del ayuntamiento por la prensa, no por una junta de portavoces o lo que sea, que es una de las cuestiones que se podía haber planteado. O sea, no hemos venido tampoco aquí a
a intentar de alguna manera, eso es el primer pleno, creo que tenemos que empezar con buen pie, pero sí que es cierto que lo primero que estás diciendo es que se va a ser transparente con la oposición, que se van a enterar tal, y de lo primero que nos hemos tenido que enterar justo después de una Junta de Gobierno local, de la primera que tuvimos el otro día, ha sido la estructura del ayuntamiento y del reparto de áreas y de funciones, gracias en este caso, a las redes sociales municipales y a los medios de comunicación, porque posteriormente nos llegó toda la documentación. Por lo tanto, creo que también hay que ser un poco consecuentes. Vale. Azken hitz hauei esan entzuten direla, jasotzen direla, baina egia da, benetan berresten dugula gure konpromesua hurrengo 4 urteetan komunikazioa eta benetan informatzea izango dela gure lehentasuna. Aditzera denez, zuzenean hurrengo puntura pasatzen dugu. 6. kasunetan. Aditzera matea 2003ko ekainaren 30 eguneko 1198. dekretua zerbitzetako zerbitzu unitateetako zinegotzi ordezkariak izendatzea. Barkatu, hau barri motekoa da. Orduan ez dago bozketarik. Vale. 7. Informazio batzorde iraunkorrak eta puntuen batzorde berezia eratzea. Constitución de comisiones informativas permanentes y comisión especial de cuentas. Hemen bai badago bozketa. Bozketa baino lehenago zerbait aipatzeko? Ai. Bale, barkatu. Kontutxu bat ez da honen puntua, baizik eta bakarrik dauz esaten orain ez dala ikusten osoko bilkura internetetik. Jakin dezazuen. Gertatzen da askotan. Bai. Ez da gauza berria. Edo tarteka. Jarraitzen dugu Bai, jarratuko modu dugu. normalizatuan. Bozkatzera pasatzen gara. Vale, Loi. Abstención. Alde. Zuek, Ander? Alde. Alde. Zortzigarrenean gaude. Aditzara matea 2003ko ekainaren 27 eguneko 1152. dekretua. Tokiko gobernu batzarra eratzea alkate udalburuak eskuordetutako eskuduntzak, ohiko batzarrak egiteko eguna eta ordua. Dar cuenta del decreto número 1152 del 27 de junio de 2023 de constitución de la Junta de Gobierno Local, atribuciones delegadas de la alcaldesa presidenta, día y hora de celebración de sesiones ordinarias. Bueno, hemen agertzen denez, barri motekoa da, eta ez dago bozketarik. Zerbait aipatzeko? Zuzenean hurrengo puntura. 9. Osoko bilkuraren eskumenak tokiko gobernu batzarrari eskuordetzea. Delegación de competencias de pleno en Junta de Gobierno Local. Hemen bai dago bozketa. Bozketa egin baino lehenago aipatzeko zerbait? Bai, hartu hitza. Evidentemente que hay algo que mencionar. Bueno, decir que el PSD El Audio es el único partido con representación en el Audio, en este ayuntamiento, que no se ha contado con él para la Junta de Gobierno local. Evidentemente, para mí, evidentemente, el voto va a ser en contra, por supuesto, porque quiero manifestar mi descontento y por esta forma de hacer las cosas, ¿no? Con esta transparencia que se está proclamando, ¿no? Y quería, pues, que todos hablábamos de una legislatura de acuerdos, de estabilidad y sin estridencias, ¿no? Y con la participación de todos y todas. Creo que ha quedado claro. Eskerrik asko. Bueno, se llaman matemáticas. La capacidad de bloqueo que se tiene con el 7631 para que emerja la proporción exacta del Pleno en la Junta de Gobierno y sabiendo que son 6 miembros exactamente asociados en la Junta de Gobierno, la única proporción que permite las reglas del bloqueo de las fuerzas representadas es exactamente esa. Es decir, la suma
de PNV en este caso con EH Bildu o con Omnia, el Triple sí pueden hacer el bloqueo de 9 en una junta de gobierno, y al mismo tiempo también sí que es cierto que es coyuntural, igual que fue hace 4 años lo contrario. En ese sentido, hay que decirlo, es matemática pura. En este caso, el PSOE tampoco hace mayoría con su voto en ninguno de los más. Con lo cual, la única proporción para emanar unas competencias que son de pleno y que van en la misma proporción de capacidad de influencia de los grupos políticos en la Junta de Gobierno es la suma de 2-2-2. No había otra posibilidad diferente. Aún así, luego comentaban mis compañeros, se está trabajando con el objetivo de que esté representado, aunque sea de manera presencial, en la Junta de Gobierno. Pero matemáticamente es lo que hay. O sea, no hay otra manera de emanar la proporción que existe en el Pleno para las competencias que se van a delegar del Pleno a la Junta de Gobierno. EAJ? Bueno, gure kasuan aipatu, berresten dugula ere, berriz ere gure konpromesua, eta nahi dugula modurik justuenean egin, horregatik zenbaki hauek, eta ere gure konpromesua bai Roma aldatzeko PSek junta horretan parte hartu ahal izateko, eta bitartean gonbidapena luzatuko zaiola, edo zaizuela bertan egon ahal izateko. Abuskatzen da. Replika barkatu, zure kasuan bai. Bueno, lo primero, gracias, Eunice, por lo que has comentado. Yo te agradezco la intención, por lo menos, y lo agradezco. Pero sumar sabemos todos y todas. Y, bueno, sumar sabemos todos. Es cuestión de querer, y de todas y de todos es sabido lo que ha pasado. Entonces no es cuestión de matemáticas, es cuestión de bloqueo, es cuestión de no querer, y es cuestión de no. Entonces no tengo más que decir. Sumar sabemos todos y todas. Yo llevo 3 legislaturas, con esta va a ser la tercera. Y en la anterior, que estuve gobernando de EH Bildu, jamás pasó esto. Jamás lo había oído. Pero bueno, ahí está. Eskerrik asko. ¿Zure txanda? Sí, bueno, primero que se sepa que desde el equipo de gobierno hemos planteado el cambio del ROM, a ver si se puede realizar, ampliar ese elemento e incluirlo. Eso punto 1, y no se puede hacer. Evidentemente hay una necesidad concreta por la proporción que existe de los tenientes alcaldes y lo demás, pero bueno, vamos a hacer un tema de matemática real. 7 y 3, mayoría absoluta. 6 y 3, mayoría absoluta. 3 y 1, no mayoría absoluta. 6 y 1, no mayoría absoluta. 7 y 1, no mayoría absoluta. Es matemática, es la única proporción en la cual esas competencias emanan la misma proporción que tiene el Pleno, porque son competencias de Pleno. No es más, ojalá se podría haber 7, pero es que no puede haber 7. Y es la única razón por la cual se ha planteado de esa manera. Y eso es así. Y luego, ¿algo más? Sí, lo único sí que hemos planteado, y lo hemos dicho desde el principio, que se va a intentar incluir en el ROM y trabajar en ello para que, pues, por lo menos el PSOE pueda tener su puesto como invitado, como oyente, pero sin voto, y que parece ser que ahora no sé si se puede hacer o no, pero nosotros creemos firmemente que tiene que estar presente en la Junta de Gobierno. Y bueno, recordar que hace 4 años la proporción era 2-2-2 también, ¿eh? Es decir, en la anterior legislatura con EH Bildu la proporción seguía siendo 2-2-2, ¿vale? Para que quede claro también. Es decir, hay que hacer memoria también. EAJ? Bai, eskerrik asko, Eunice. Yo, una de las cuestiones que me preocupa, y sobre todo desde un punto de vista responsable, porque creo que no venimos ninguno de los 17, ¿no?, aquí a hacer o a generar bloqueos. La palabra bloqueos me parece un poco fuerte, sinceramente, en el ámbito político. Yo no he venido aquí a generar bloqueos, es más, puedo asegurar que desde AJPNV vamos a hacer y vamos a llevar una posición responsable,
una oposición activa con respecto al control, por supuesto, tal y como se ha venido realizando históricamente por todos los partidos que han pasado por este ayuntamiento, porque creo que todo el mundo lo ha hecho cuando le ha correspondido, y por supuesto que vamos a ser activos también a la hora de traer diferentes iniciativas. Y a mí la palabra bloqueos personalmente no me gusta. Sí que puedo decir, porque si comparamos, y por supuesto Álvaro, la competencia en este caso de designar no es ni de este pleno, es de Ainise como alcaldesa, que es un órgano de confianza de la alcaldesa, y es más, Ainise puede mañana cesar a todo el mundo y volver a nombrar, quitando a los tenientes de alcalde, que tiene obligación de estar en la Junta de Gobierno local porque está establecido. Y los números son los números, 1/3, por mucho que se cambie el ROM, la composición como tal, y los que tienen derecho a voto, que eso es lo que importa en la Junta de Gobierno, van a seguir siendo 6. 1/3, que es lo que establece la Ley de Bases de Régimen Local, si mal no recuerdo. Por lo tanto, creo que tenemos que ser claros y completamente de acuerdo con que 7 más 3 dan mayoría absoluta, 6 más 3 dan mayoría absoluta, pero si hablamos y estamos delegando competencias del Pleno en la Junta de Gobierno local, la composición sería lo más normal en base a eso, y cuando hablamos en este caso de representatividad, por mucho que nos guste o no nos guste, sería 2-2-1-1. Pero bueno, vuelvo a repetir, y no estoy haciendo una crítica, porque es que es una cuestión, que es una decisión política del equipo de gobierno, porque es un órgano de confianza de la alcaldesa. Pero quiero que quede claro también. Bueno, azken hitz bezala esan egia da, alkatearen eskumena da, eta, bueno, saiatu garela ahalik eta modurik zintzoenean proportzio bat bilatzen. Eta saiatzen orekatua eta zintzoa izaten. Beraz, hori izango da, hemendik aurrera saiatuko garen sigilua jartzen. Beraz, bueno, bozkatu behar da, beraz, bozkatzen hasiko gara. Zuretzan da. Loli. Contra. Álvaro. Alde. Ander. Alde. Alde. Hamargarrena. Udalbatzako kideen dedikazio esklusiboa, ordainsariak, asistentziak, udaltalde politikoei esleitzea ez, horrek bateko beste esan nahia. Izango dira, soldatak ebez, kontzeptu ekonomikoak. Esleitzea ez dute uste badala kontzepturik onena hemen ipinteaz, ez da adjudicación, ez da asignación. Ulertzen hau zue. Dedicación exclusiva de miembros de la corporación, retribuciones, asistencias, asignaciones, herderas, bai, a grupos políticos municipales. Hau ere, bozkatu aurretik, esan, gure konpromesu politikoa bazela, pizkat orekatzea edo jeistea gastua, kasu honetan orokorrean geratzen da alkatearen soldata 2.000 euro gutxiago, liberatuen kasuan 13% jeisten da, eta saiatu gara asistentzia, gainontzeko asistentziak eta hobetzen eta KPI-ra eguneratzen. Hemendik aurrera, norbaitek aipamenen bat egin nahi badu? Vale. Bueno, pues como os he dicho antes, tampoco es que lo haya podido ver muy bien porque no tengo ordenador, pero bueno, lo que hemos ido viendo, ¿no? Por sí que lo que llama la atención es, pues quizás un poco por decirlo de una manera, ¿no? Las medias verdades o las medias mentiras, ¿no? Digo medias porque son medias. Porque la intención, como bien ha dicho la alcaldesa, ahora mismo era pues bajar el gasto, pero bueno, también vemos que por otro lado se suple inventando otras comisiones o otras retribuciones que complementan todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, volvemos a ver siempre. Eskerrik asko. Hurrengoa? Bueno, pues por nuestra parte sí que hemos recibido con bastante sorpresa este punto del orden del día, si somos sinceros y sinceras. Lo primero que queremos decir es que no se ha reducido el gasto se ha incrementado. Me imagino que habréis hecho la cuenta, igual que nosotros y nosotras.
Y el mensaje es claro, el coste del equipo de gobierno a la ciudadanía del audio en la corporación 2023 es un 5,1% más que la de 2019, 5,1% más. Entonces, es cierto y son datos objetivos, no son interpretaciones. Si multiplicamos el número de asistentes a comisiones, por el número de comisiones, por el importe que se ha puesto, es cierto que el sueldo de la alcaldesa se ha reducido, en los términos en los que ella misma ha comentado, también el de los y las concejalas liberadas. Por supuesto, son datos objetivos, pero el coste total del equipo de gobierno del Ayuntamiento del Audio se ha incrementado anualmente y va a tener un coste de 350.000 euros cada año, que son 80.000 euros más durante esta legislatura, un 5,1% más. Y creo que hay que decirlo, de la misma manera que se dice que el sueldo de la alcaldesa se reduce en 12.000 euros y el de los y las concejalas liberadas, pues no sé si es en 5.000, no recuerdo ahora la cifra, también hay que decir que el coste total se incrementa. ¿Por qué? Porque se incrementan las retribuciones o las dietas por venir a los plenos, ¿no? En este caso, los y las concejalas con competencias delegadas, es decir, de Bildu y de Omnia, van a percibir 1.120 euros por venir al pleno, los que no estén liberados, evidentemente. Y con esa nueva dieta que se crea, que antes no existía, que es la presidencia de las comisiones y el incremento de las asignaciones a los grupos, insisto, el coste es mayor. Entonces, creo que igual que se dice una cosa hay que decir la otra. Y ojo, no entramos a juzgarlo, de ninguna manera, no nos tiene por qué parecer que sean unas retribuciones fuera de mercado o que sean, tal y como decía EH Bildu el 5 de julio de 2019, respecto a las nuestras, que no sean de recibo, es decir, que sean inaceptables y que por tanto deban quedarse encima de la mesa y no ser votadas, al menos hasta que se traten previamente en una junta de portavoces. No vamos por esa línea, no consideremos que sean malas, no lo sabemos porque no tenemos información, pero sí que creemos que el mensaje hay que darlo en los dos sentidos. No vale quedarse con la alcaldesa y los concejales liberados se han reducido el sueldo, sí, pero anualmente la corporación y en concreto el equipo de gobierno de EH Bildu y Omnia va a costar más, un 5,1% más, y la oposición un 0,9% más. Y creo que es importante que demos ese mensaje. Bueno, gauzak argitzeko, kontuan izan behar da, adibidez, liberatuek ez dituztela dietak kobratuko. Asistentziagatik. Liberatuek ez dituztela dietak kobratuko. Eta zenbakiak egiten baditugu, aurreko alkateak 66.000 euro kobratzen zuen, orain gure proposamenekin 54.000 euro. Aurreko legeagintaldietan, edo legeagintaldian, liberatuok 58.875 euro kobratu zituzten. Gure proposamenarekin 6.000 euro gutxiago. 52.782 euro. Oposizioko liberatua aurreko legeagintaldian 55.979 euro. Geure proposamenarekin, askoz gutxiago, osea, 59.000 euro izango direla. Beraz, zenbakiak argi daude, osea, alkateak 12.000 euro gutxiago eta liberatuok 6.000 eurok bakoitzak. Beraz, eta gogora ezazu ere, hori liberatuek ez dituztelak dieta kobratzen. Réplica. Íñigo, tampoco en la legislatura pasada cobrábamos los liberados las dietas, ¿eh? O sea, eso también es verdad. Y yo voy un poco también en la línea que ha dicho Ander, ¿no? Que yo no estoy en desacuerdo, ¿eh? Probablemente no esté en desacuerdo. Creo que está bien que se incremente o no, no sé. Dentro de 4 años lo veremos. Yo no voy a exigir a nadie que justifique su sueldo como hace 4 años lo hicieron conmigo, pero yo entiendo que esto es una dedicación importante y hay que pagarla. Yo no estoy criticando eso, estoy diciendo que por lo menos digamos todo y es verdad que ha habido un incremento.
ha habido un incremento que no está o sea, no está mal, que bueno, no es momento ahora mismo de juzgarlo y además a mí no lo voy a juzgar, no me parece mal, pero que hay que decirlo, que hay que explicarlo. Eskerrik asko. Zure txanda? Sí, bueno, empezando por, hay una persona más en el equipo de gobierno. Antes eran 9, ahora son 10. Eso para empezar, con lo cual evidentemente cambia también, porque no es lo mismo. Hay que hacerlo unitariamente para seguir objetivos, como decía Sander. Luego también otro dato interesante, ya que has leído el texto, lo que dijo Nacho Urquizo, ¿por qué no también lees el texto, lo que hizo Omnia ese mismo día, a la misma hora, justo un poquito antes que él? Que era precisamente no criticando, ya dijimos, no es criticable lo que se suba o no bajen los sueldos, sino lo que se hace con ellos. Con lo cual, y así hemos sido coherentes desde el principio, en este caso como Omnia, no como equipo de gobierno. Y luego algún dato más, no ha subido un 5%, ha bajado un 10%, porque si no tenemos en cuenta que ha subido el IPC, esos 15 años un 15,3%, entonces quiere decir que ha bajado un 10%. No ha subido un 5, ha bajado un 10. Pero es que lo más irrisorio es porque a la oposición, y lo hemos hecho desde el gobierno, cosa que el gobierno equipo anterior no lo hizo hace 4 años, le hemos subido un 18,6% el IPC desde el 2015. Y si no lo sabías, Loli, porque no has visto la información, sí, tu retribución va a subir un 18,6%. Y entonces, claro, fíjate cómo sube, que a la oposición le subimos un 18,6% y solo ha subido un 5%. Quiere decir que los demás hemos bajado. Con lo cual, la principal subida del gasto atribuido a la corporación es por subir a la oposición, cosa que es en el momento en el que estamos en el gobierno cuando hay que demostrar las palabras, no cuando está en la oposición, sino cuando se está en el gobierno, es cuando hay que demostrar que a la oposición se le cuida. Y es uno de los ejemplos que queremos hacer como una muestra de que se va a tener en cuenta la oposición y que es importantísimo, porque consideramos que tiene que tener los ingresos necesarios como para poder hacer oposición. Y es muy importante hacerlo de esta manera. No solamente las retribuciones de los concejales, también las de los grupos y el partidos políticos también ha sido un 18,6%, que es lo que ha subido el IPC desde hace 8 años. Y según los cálculos del IPC absolutos de Eurostat, creo que son los dos exactos. Y luego también lo que decíamos, sí, ha habido un 15,3% de IPC en los últimos 4 años, cosa que también dijimos desde Omnia, que el equipo de gobierno no se subió el IPC en esos 4 años, y eso también el equipo de gobierno anterior, en su momento. Pero si vamos a un IPC actualizado, quiere decir el poder adquisitivo que tienen las personas para poder hacer frente con esa dedicación y con ese ingreso, se ha bajado un 10%. Si sumamos colectivamente lo que se han bajado también las retribuciones de los liberados, estamos hablando de un 26% menos si incluimos el IPC asociado. 26% menos de retribución en los liberados. Y un 10% menos en las retribuciones de la oposición, de toda la corporación. Y 18,6% de subida a la oposición. EAJ. Bueno, primer mensaje, insisto, no criticamos estos salarios, de verdad, ningún problema, nos parece que pueden ser unos salarios perfectamente correctos y normales para tener que gestionar lo que hay que gestionar, que esto requiere dedicación, requiere aportar y por supuesto que eso hay que pagarlo, lo dijimos hace 4 años y lo vamos a decir ahora. Segundo mensaje, esto me recuerda cuando mi padre me daba la paga los sábados. Me habéis subido la retribución de la oposición sin preguntar a la oposición. Pues oye, pues muchas gracias, de verdad. Y tercer mensaje, los datos que ha dado Íñigo totalmente ciertos, pero hay 11 conceptos retributivos y has leído 5. Claro, claro que baja el sueldo de la alcaldesa, y lo tengo apuntado también, de 66 a 54, de los liberados y liberadas, de 58.885 a 52.782. Pero, hay que seguir, sube las retribuciones que cobran los y las concejalas del equipo de gobierno, es decir, con competencias delegadas, de 57.000 a 80.000. Suben las retribuciones que tenemos los y las concejales de la oposición, es decir, sin competencias delegadas, de 67.200 a 69.300. Suben las retribuciones por la asistencia a la CIAP y a la Junta de Gobierno de 15.000 a 19.000. O ha aparecido una nueva comisión, una nueva figura o un nuevo concepto, que es la presidencia de las comisiones, en el que unitariamente, teniendo en cuenta que puede llegar a haber 6 presidentes y presidentas y se hacen 6 meses, pues supone un coste de 13.300. El grupo, lo que recibimos los grupos como componente fijo y lo que consideramos lo que recibimos como variable. Entonces hay que leer todo y eso sale una suma que dice
que el total del coste del equipo de gobierno pasa de 333.120 a 350.155 y el coste de la oposición sube de 155.585 a 156.500. Y son datos objetivos, insisto. Claro que hay un miembro más en el equipo de gobierno, perfecto, que hay un miembro menos en la oposición, totalmente de acuerdo, pero insisto, y no lo estamos criticando, pero el mensaje, venir aquí a encender el micrófono y decir es que hemos bajado los sueldos, bueno, pues bien, pero se queda un poco a medias el mensaje, ¿no? Entonces, creemos que es importante que se tengan todos los datos. Las conclusiones y las opiniones, cada cual que tenga la suya, cada cual. Habrá quien le parezca muy bien y habrá quien le parezca muy mal. Pero los datos objetivos son estos. Hau, buskatzen da, beraz, bozkatzera goaz. Abstención. Alde. Abstentzioa. Alde. Hamaikagarrena. Izendatzea udal ordezkaria Kaitarako eskualdean. Designación de representantes municipales en la cuadrilla de Ayala. Hau be bai. Bozkatu baino lehen, aipamenik? Ba, bozkatzera zuzenean, zuretzan da. Alde. 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 Hamabigarrenean gaude. Udal euskaltegia lau udalaren ordezkarien izendapena. Designación de representantes municipales en el euskaltegi municipal. Bozkatu baino lehen, aipamenik? Ez, bozkatzera zuzenean orduan. Abstención. Alde. Horren alde. Alde. Hamahirugarrenean. A ver. Kontratazio mailak eratzea osoko bilkura kontratazio organo gisa. Composición de las mesas de contratación, pleno como órgano de contratación. Aipamenik? Bozkatzera zuzenean, zuretzan da. Abstención. Alde. Horren alde. Alde. Hamalaugarrena. Gobernu batzordearen 2023ko ekainaren 30ko erabakien berri emotea kontratazio mailak osatzeari buruzkoa. Tokiko Gobernu Batzordea kontratazio organo gisa. Dar cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de junio del 23 de composición de las mesas de contratación. Junta de Gobierno Local como órgano de contratación. Hau barremotekoa da eta ez da bozkatu egin behar. Hurrengo puntura pasatu baino lehen, zerbait aipatzeko? Hurrengora orduan. 15. Laudioko udalaren ordezkaritza Urbiden, Arabako Ur Partzuergoa. Representación del Ayuntamiento de Llodio en el Consorcio de Aguas de Álava, Arabako Ur Partzuergoa, Urbide. Hau bozkatu egin behar da. Bozkatu baino lehen, aipatzerik zerbait? Bai. Si dieras una pequeña explicación, pequeña, porque no lo he podido ver muy bien. Urbideko izendapena da. ¿Y quiénes son los representantes? Nire kasua, alkatea. Vale. Alkatea da. Osa, ez dauka, eta ordezko bat, nagore, baina vamos, ez dela Urbide alkatea, punto. Vale. Hau bai, bozkatu behar dela, beraz, bueno, ez dakite aipamenik, ez, bozkatzera zuzenean. Alde. Alde. Abstentzioa. Alde. Orduan,